Hola a todos, mi nombre es Jason Romero, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento les compartiré una información básica sobre las bases de datos. Haremos un breve recorrido de la evolución de las bases de datos a través de la historia, trataremos algunos conceptos básicos sobre el tema, veremos algunos de los sistemas de gestores de bases de datos más utilizados y finalmente un breve ejemplo. Comencemos. Los orígenes de las bases de datos pueden encontrarse desde la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Sin embargo, la búsqueda era manual, lo que dificultaba la ubicación de la información de manera inmediata. En el año 1890, Hermann Hollerith crea la máquina tabuladora, que trabajaría con un sistema de tarjetas perforadas y sería elegida por el gobierno estadounidense de la época para realizar censos. De este modo, la automatización de la información comienza su evolución. En los años 50 se comienza a utilizar las cintas magnéticas con medio de almacenamiento de las computadoras para automatizar la información. En los años 60, el precio de las computadoras personales baja, dando acceso a ciertas personas el acceso de dicha tecnología. Estas computadoras utilizarían un disco duro que permitiría ubicar la información almacenada de manera sencilla. En esta época se da inicio a las bases de datos jerárquicas y en red, que guardaba la información en listas y árboles estructurados. En los años 70, Edgar Frank Codd publica su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Definió el modelo de datos relacional y publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales con los que da origen a la segunda generación de sistemas de gestores de bases de datos. En los años 80 comienza el auge de la comercialización de los sistemas y SQL comienza a ser el lenguaje estándar de la industria. En los años 90, las herramientas de Excel y Access marcan el inicio de las bases de datos orientados a objetos. Una base de datos es un conjunto de datos almacenados sistemáticamente para facilitar su uso. Una tabla es un tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Está compuesto por campos y tuplas. Los campos corresponden al nombre de columna. Debe ser único y además debe tener un tipo de dato asociado. Las tuplas corresponden a cada fila que compone la tabla. Allí se componen los datos y los registros. Eventualmente pueden ser nulos en su almacenamiento. Un sistema de gestor de bases de datos es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Un lenguaje de consulta es el lenguaje informático usado para hacer consultas en bases de datos y sistemas de información. Es decir, funciona para que el usuario de alguna manera se comunique con el sistema de gestión de bases de datos. A continuación veremos algunos de los sistemas de gestión de bases de datos más utilizados. Empezamos por MySQL. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos multihilo y multiusuario, utilizado en la gran parte de las páginas web actuales. Además, es el más utilizado en aplicaciones creadas como software libre. MariaDB nace a partir de la adquisición de MySQL por parte de Oracle. Para seguir la filosofía open source, tiene la ventaja de que es totalmente compatible con MySQL. SQLite es una biblioteca utilizada en multitud de aplicaciones actuales, ya que es open source y las consultas son muy eficientes. PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional que está orientado a objetos y es open source, publicado bajo la licencia BSD. Microsoft SQL
Server es un sistema de gestión de bases de datos de Microsoft relacionales basado en el lenguaje Transact SQL, capaz de poner a disposición muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. Oracle, tradicionalmente, es el sistema de gestión de bases de datos por excelencia para el mundo empresarial, considerado siempre como el más completo y robusto. En este ejemplo podemos observar una forma de almacenar los datos de préstamos de una biblioteca en una base de datos compuesta por 4 tablas. En la tabla libro se almacena la información de cada libro. En la tabla autor, toda la información de los autores de los libros de la biblioteca. Se almacena en, perdón, en la tabla de usuario podemos almacenar toda la información correspondiente a los usuarios que van a hacer préstamos en la biblioteca. Y en la tabla de préstamos se registran los datos de los préstamos de cada libro de la biblioteca. Como podemos observar, hay una relación entre el autor y el libro. Esta relación digamos que podría ser correcta si únicamente un libro tuviera un autor. Bueno, con esto concluimos este video. Agradezco mucho su tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión.